Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate, este es tu canal. Los diamantes siempre han sido presentados como tesoros rarísimos, casi imposibles de encontrar, símbolos eternos de amor y lujo. Pero la realidad es mucho menos romántica. No son tan escasos como nos hicieron creer. Su precio no depende de la naturaleza, sino de un monopolio que supo manipular el mercado y nuestras emociones. A finales del siglo XIX, la empresa De Beers descubrió minas inmensas en Sudáfrica. Si lanzaban al mercado todos esos diamantes, el valor caería al suelo. Así que idearon un plan brillante: controlar la producción. Guardaban millones de gemas en bóvedas y liberaban solo una parte para mantener la ilusión de que eran extremadamente raras. El resultado fue un mercado inflado artificialmente, en el que los diamantes parecían tan exclusivos como si fueran fragmentos caídos del cielo. Pero lo realmente maquiavélico fue la campaña publicitaria que lo acompañó. En 1947 surgió el famoso eslogan "Un diamante es para siempre". Esa frase se incrustó en la cultura mundial y convenció a generaciones enteras de que la única prueba de amor verdadero era un anillo con diamante. No fue la geología la que lo decretó, fue la publicidad. De la noche a la mañana, millones de parejas alrededor del planeta empezaron a hipotecar su futuro para comprar algo que, en realidad, no era ni tan raro ni tan valioso. Y lo peor es que este mito sigue vivo. Cuando compras un diamante, en cuanto sales de la joyería, pierde gran parte de su valor real. Lo que acabas de pagar no es por una gema única e irrepetible, sino por décadas de manipulación, marketing y un sistema cuidadosamente diseñado para mantener la ilusión de exclusividad. Así que la próxima vez que veas un diamante brillando en un escaparate, no pienses en rareza ni en eternidad. Piensa en el poder de la propaganda, en el control de un mercado y en cómo lograron que una simple piedra de carbono se convirtiera en el símbolo mundial del amor, porque lo eterno no es el diamante, es el mito que lo rodea. Cuando pensamos en murciélagos, la imagen típica es la de un montón de ellos colgados boca abajo en cuevas oscuras, como si pasaran la eternidad dormidos, sin más explicación. Pero esa idea de que lo hacen porque están siempre dormidos es un mito que simplifica demasiado la realidad. La verdadera razón es mucho más interesante y, por qué no decirlo, un poco inquietante. Se cuelgan así porque su anatomía lo exige. El cuerpo del murciélago está diseñado para volar, no para correr o saltar como otros animales. Sus alas son en realidad manos modificadas y sus patas traseras son tan débiles que caminar resulta torpe y casi ridículo. Entonces, ¿cómo despegan para volar? Fácil. Usan la gravedad como catapulta. Colgarse boca abajo les da la ventaja perfecta. Basta con soltar las garras y ya están en el aire, sin necesidad de impulsarse desde el suelo. Además, sus patas tienen un mecanismo curioso. Cuando se cuelgan, los tendones se bloquean solos y las garras se cierran automáticamente sin gastar energía. Es decir, un murciélago dormido no se cae porque esté apretando fuerte, sino porque su cuerpo funciona como un gancho natural. Es tan eficiente que pueden quedarse colgados horas, incluso muertos algunos permanecen así, como macabras decoraciones naturales. Este detalle anatómico también les permite descansar en lugares donde casi ningún depredador puede alcanzarlos. Techos de cuevas, ramas altas, grietas imposibles. Estar al revés no es incomodidad, es estrategia de supervivencia. Entonces, no. Los murciélagos no son vagos profesionales que viven colgados por costumbre o porque les gusta dormir raro. Son ingenieros de la evolución que encontraron la manera más práctica de vivir y volar sin depender de músculos poderosos en sus piernas. De hecho, si tuvieran que lanzarse desde el suelo como las aves, probablemente no habrían sobrevivido tanto tiempo. La próxima vez que veas a uno colgando, no pienses que está descansando eternamente. Está usando un truco biológico para ahorrar energía, mantenerse seguro y estar listo para despegar en un segundo. Porque en el mundo animal, hasta dormir puede ser un arma. Cuando piensas en el sistema solar, probablemente imaginas a todos los planetas girando como engranajes de un reloj, perfectamente sincronizados en la misma dirección. Y sí, la mayoría lo hace, excepto dos rebeldes, Venus y Urano. Estos planetas decidieron que la norma no era para ellos, y rotan al revés. En astronomía llamamos a esto rotación retrógrada. La mayoría de los planetas giran de oeste a este, como la Tierra. Venus, en cambio, gira de este a oeste. Dicho de otra forma, si vivieras en su superficie, verías al Sol salir por el oeste y ponerse por el este, como si alguien hubiera invertido la película. Y lo más raro es que su día dura más que su año.
Mientras tarda 225 días en orbitar al Sol, su rotación se completa en 243 días terrestres. Básicamente un calendario infernal donde las horas no tienen sentido. Urano, por su parte, no se conformó con girar al revés. Decidió hacerlo de lado. Literalmente está tumbado, con un eje inclinado a 98 grados. Es como si hubiera sufrido un accidente cósmico que lo dejó rotando acostado. El resultado son estaciones tan extremas que un hemisferio entero puede pasar más de 40 años seguidos bajo el Sol y el otro 40 en completa oscuridad. ¡Una locura! La explicación más aceptada para estas rarezas es que, en el caos de la formación del sistema solar, Venus y Urano recibieron impactos colosales, golpes tan brutales que alteraron sus ejes y los obligaron a bailar en dirección contraria al resto. Es como si todos los planetas estuvieran marchando en fila, y dos de ellos decidieran caminar de espaldas o rodar de costado solo para arruinar el orden. Lo inquietante es que estos caprichos planetarios nos recuerdan que el universo no sigue un guión perfecto. No hay garantías de estabilidad, y basta una colisión para reescribir el movimiento de un mundo entero. Así que, cuando escuches que el cosmos es armonioso y predecible, recuerda a Venus y Urano, los planetas que giran al revés solo para recordarnos que el caos también manda. Cuando escuchas la palabra Big Bang, seguramente imaginas una explosión gigantesca, como fuegos artificiales cósmicos reventando en la nada. Y claro, es normal, el propio nombre nos engaña, pero el Big Bang no fue una explosión. Fue algo mucho más extraño y perturbador, una expansión del espacio mismo. Para entenderlo, piensa en un globo desinflado. Cada vez que soplas aire, el globo no explota, se expande. Lo mismo ocurrió con el universo. No había un punto en el espacio que reventó lanzando galaxias como metralla, sino que el espacio entero comenzó a estirarse. Y lo sigue haciendo, más de 13.800 millones de años después. Lo alucinante es que las galaxias no están viajando a través del espacio como autos en una carretera. Es la carretera la que se está alargando debajo de ellas. El error de imaginarlo como una explosión nos hace pensar que hubo un centro desde donde todo salió disparado. Pero no existe un centro. Cada punto del universo fue parte de esa expansión. Si retrocedieras en el tiempo, no encontrarías una bola de fuego explotando en la nada, sino un universo entero comprimido en un estado denso, caliente y uniforme que comenzó a inflarse de repente. Y aquí viene lo más inquietante. Como el espacio mismo se expande, también lo hace la distancia entre las cosas. Las galaxias lejanas no se alejan porque se muevan más rápido, sino porque el propio tejido del cosmos se estira. Es tan radical que, en algunos casos, parecen alejarse más rápido que la luz. No porque violen las leyes físicas, sino porque el espacio entre nosotros y ellas se dilata sin freno. El Big Bang, entonces, no fue un bang, sino el inicio de un proceso sin explosión, sin ruido, sin chispas. Solo un crecimiento inimaginable del propio universo. Y lo más desconcertante es que seguimos sin saber qué lo provocó, ni qué había antes de ese instante. Así que la próxima vez que escuches el Big Bang fue la gran explosión del universo. Recuerda, lo que realmente ocurrió fue una expansión cósmica que todavía nos arrastra, y que tal vez nunca se detenga. El oro siempre ha tenido esa aura de rareza absoluta, como si cada gramo escondido en una joya fuera un milagro de la naturaleza. Nos lo presentan como un metal tan escaso que justifica fortunas enteras y guerras sin fin. Pero la realidad es mucho menos mística. El oro no es tan raro como nos hicieron creer. Lo que lo hace valioso no es su inexistencia, sino lo difícil que resulta concentrarlo y extraerlo. La corteza terrestre contiene oro en abundancia, pero está tan disperso que la mayoría es invisible a simple vista. Imagina un pastel gigante con migajas microscópicas de chocolate. Sí, hay muchas, pero tan repartidas que sacar una sola cucharada pura es casi imposible. Eso mismo pasa con el oro. No es que falte, es que no suele estar en vetas brillantes esperando a que alguien las recoja. La mayor parte está mezclada en cantidades mínimas dentro de rocas y sedimentos. Ahí entra el negocio. Para obtener un solo anillo de oro se deben procesar toneladas de roca. No porque el oro sea un fantasma, sino porque está escondido. Y cuanto más complejo y costoso es el proceso, más caro se vuelve el producto final. La ilusión de rareza se alimenta de esa dificultad técnica, no de la verdadera escasez. Para colmo, el oro no desaparece. Lo que circula hoy en joyas, monedas o reservas es el mismo metal que fue fundido, reciclado y reutilizado desde hace miles de años. A diferencia de otros recursos, el oro es prácticamente eterno. No se oxida, no se degrada y vuelve una y otra vez a los mercados. Lo escaso es encontrar depósitos nuevos que sean rentables de explotar.
el mito de su rareza también ha sido una herramienta de poder. Reinos, bancos y gobiernos lo han usado como respaldo económico precisamente porque todos creían que era un bien excepcional. Pero la verdad es que detrás del brillo hay una gran operación de extracción, refinado y marketing que lo mantiene en el pedestal. Así que no, el oro no es tan raro como piensas. Lo que lo hace caro no es su ausencia, sino lo ingenioso y caro que resulta sacarlo de donde está atrapado. Un lujo creado más por esfuerzo que por milagro. La famosa frase de que los gatos tienen 7 vidas suena poética, mística y hasta reconfortante para quienes los ven caer desde alturas imposibles y levantarse como si nada. Pero la cruda verdad es que los gatos no tienen 7 vidas, ni 9 como dicen en otros países. Tienen una sola y bastante frágil. El mito nació porque los gatos poseen habilidades impresionantes para sobrevivir a situaciones que otros animales no resistirían. Su columna vertebral es extremadamente flexible y eso les permite girar el cuerpo en pleno aire para aterrizar sobre sus patas, lo que se conoce como reflejo de enderezamiento. Sus huesos son más livianos que los nuestros, lo que reduce el impacto al caer. Y su piel elástica, junto a la musculatura ágil, los convierte en verdaderos acróbatas. Pero eso no significa que sean indestructibles. Sí, un gato puede sobrevivir a una caída desde varios pisos, pero también puede morir al cruzar una calle, intoxicarse con un alimento o enfermarse como cualquier otro ser vivo. El problema es que el mito de las 7 vidas romantiza demasiado su resistencia y hace que muchas personas piensen que no necesitan tanto cuidado. Nada más lejos de la realidad. Un gato descuidado, sin vacunas, con mala alimentación o expuesto a peligros, vive menos y su segunda vida no llega nunca. La cifra de 7 ni siquiera es universal. En países anglosajones se habla de 9 vidas y en otros de 3. Todo se reduce a un simbolismo cultural. El número 7 como algo mágico, o el 9 como un número de suerte. Es un mito antiguo, transmitido como refrán, que terminó instalándose en nuestra forma de hablar. La verdad es que, detrás del misterio, los gatos son criaturas mortales como cualquiera. Una vida ni más ni menos. Una vida que depende de cuidados, de atención y de un entorno seguro. Su agilidad no es un pase VIP para engañar a la muerte. Así que la próxima vez que escuches que los gatos tienen 7 vidas, recuerda, tienen una sola y la merecen completa, protegida y valorada. Cuando piensas en tiburones, probablemente imaginas a un monstruo hambriento acechando bajo el agua, listo para convertir a cualquier humano en su cena. Gracias, Hollywood. Pero la verdad es muy distinta. Los tiburones no son asesinos de humanos, y los ataques son extremadamente raros. Cada año, millones de personas entran al mar, y los ataques confirmados apenas rondan unas decenas en todo el planeta. ¿Mortales? Mucho menos aún. Es más probable que te caiga un rayo, que te ataque una vaca o incluso que te hieras con un coco cayendo de una palmera antes de ser mordido por un tiburón. El mito del devorador de hombres es pura exageración cinematográfica que comenzó con Tiburón de Spielberg y nunca se detuvo. Los tiburones, en realidad, suelen confundirnos con sus presas habituales. Un surfista en su tabla, desde abajo, se parece mucho a una foca. Silueta alargada y movimiento errático. Pero una vez que muerden, suelen soltar y alejarse, porque descubren que no somos el menú que esperaban. El problema es que su mordida, aunque sea de prueba, puede ser fatal por el tamaño y la potencia de sus mandíbulas. Además, los tiburones cumplen un papel fundamental en los océanos. Son reguladores del ecosistema marino, controlando poblaciones y manteniendo el equilibrio. Sin ellos, los mares perderían su estabilidad. Pero la fama de asesinos despiadados los ha condenado. Millones son cazados cada año por sus aletas o atrapados en redes, mientras nosotros seguimos temiéndoles más de lo que ellos nos temen. La ironía es brutal. Nosotros somos infinitamente más peligrosos para los tiburones que ellos para nosotros. El mito del monstruo marino no solo es falso, sino que ha puesto a varias especies en riesgo crítico de extinción. Así que no. Los tiburones no están esperando bajo cada ola para atacar al primero que nade. Son animales magníficos, antiguos y necesarios, víctimas de una mala reputación. El verdadero depredador en esta historia no es el tiburón, somos nosotros. El consejo clásico de las abuelitas dice que si hierves el agua, matas todos los gérmenes. Y sí, suena lógico, el calor destruye microorganismos. Pero la realidad es más compleja y lo siento, bastante menos tranquilizadora. El agua hirviendo no mata a todos los gérmenes,
Algunos sobreviven. Cuando el agua llega a 100 grados Celsius al nivel del mar, la mayoría de bacterias, virus y parásitos comunes mueren. Por eso hervir es un método eficaz para volver potable el agua en lugares donde no hay acceso a filtración o purificación. Pero ojo, la mayoría no significa todos. Existen microorganismos con formas de resistencia llamadas esporas, que pueden sobrevivir a esas temperaturas durante minutos, incluso horas. Un ejemplo es Clostridium botulinum, cuya espora requiere temperaturas superiores a los 100 grados Celsius, alcanzadas solo en ollas a presión, para ser destruida. Además, hervir no elimina químicos ni metales pesados presentes en el agua. Plomo, arsénico o pesticidas seguirán allí, intactos, aunque el agua hierva durante horas. Y para colmo, al hervir demasiado, lo único que logras es concentrar más esos contaminantes porque parte del líquido se evapora. Otro detalle inquietante: a mayor altitud, el agua hierve a menos de 100 grados Celsius debido a la presión atmosférica. En montañas altas hierve a 90 grados Celsius o incluso menos, y en esas condiciones el calor no siempre es suficiente para eliminar ciertos patógenos resistentes. Por eso los montañistas llevan pastillas potabilizadoras o filtros, porque confiar solo en el hervor puede ser una mala idea. El mito de que el agua hervida es pura y segura al 100% persiste porque funciona en la mayoría de los casos cotidianos, pero confiar ciegamente en él puede ser peligroso. La ciencia nos recuerda que hay bichos más duros de lo que imaginamos y toxinas que no se inmutan con el calor. Así que sí, hervir es útil y salva vidas, pero no es infalible. La próxima vez que alguien te diga que el agua hervida está completamente libre de gérmenes, recuerda, hay organismos que resisten como soldados blindados, esperando a que bajes la guardia. El mito de que el león es el gran cazador de la sabana africana está tan arraigado que hasta lo llaman el rey de la selva. Pero si hablamos de quién hace el verdadero trabajo de caza, la corona debería estar en otra cabeza: las leonas. En una manada, los machos suelen ser más grandes, más pesados y más lentos. Su papel principal no es salir de caza, sino proteger el territorio y a los cachorros de intrusos o depredadores. Son como los guardias de seguridad del grupo. Las hembras, en cambio, son las cazadoras estratégicas. Se organizan en equipo, coordinan emboscadas y usan la velocidad y la agilidad para atrapar presas. Sin ellas, la mayoría de las comidas no existirían. Las leonas trabajan en conjunto para rodear rebaños de cebras, ñus o antílopes. Una puede espantar al grupo mientras otras esperan en posición para atacar. Esa cooperación aumenta las probabilidades de éxito, porque si un león macho tratara de hacerlo solo, sería demasiado torpe y fácil de esquivar. Aunque son fuertes, su tamaño juega en contra a la hora de perseguir presas rápidas. ¿Significa esto que los machos no cazan nunca? No exactamente. Pueden hacerlo si están solos, en coaliciones pequeñas o cuando la oportunidad se presenta, como con presas heridas o carroña. Pero en las manadas, la regla general es clara: la cena llega gracias al esfuerzo de las hembras. Y sí, los machos suelen ser los primeros en comer, reforzando la idea injusta de que ellos ganaron la presa, cuando en realidad solo se sentaron a la mesa. Lo preocupante es que este mito de el león cazador refuerza una visión distorsionada del comportamiento animal. La realidad es que, sin las leonas, el macho no tendría comida ni manada que proteger. La gloria del rey depende completamente del trabajo silencioso, pero vital, de sus reinas. Así que, la próxima vez que escuches que el león es el cazador por excelencia, recuerda, el verdadero título de depredadoras maestras le pertenece a las leonas, que mantienen viva a la manada día tras día. Cuando alguien dice que el color negro atrae el calor, suena como si existiera una fuerza mágica que lo persiguiera. Pero no, la física no funciona con favoritismos cromáticos. Lo que ocurre es mucho más simple y al mismo tiempo más inquietante. El negro absorbe más radiación que otros colores y por eso se calienta más. La luz solar está compuesta por un espectro de longitudes de onda, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Cuando un rayo de luz incide sobre una superficie, parte de esa energía se refleja y parte se absorbe. Los colores claros reflejan más radiación, mientras que el negro prácticamente no refleja nada, se lo queda todo. Y esa radiación absorbida se transforma en calor. No es que el negro sea un imán para la energía, simplemente no la devuelve. Por eso, si te pones una camiseta blanca bajo el sol, gran parte de la luz rebota y el calor acumulado es menor. Con una negra, en cambio, tu ropa se convierte en una trampa de radiación. Y lo mismo pasa con coches, casas y hasta objetos pequeños.
No es atracción, es absorción. Lo curioso es que este efecto no siempre significa más incomodidad. Por ejemplo, algunas prendas negras en climas desérticos están diseñadas con tejidos sueltos que permiten la circulación del aire, creando corrientes que refrescan. La ciencia detrás de los colores y la temperatura es más compleja de lo que parece a simple vista. El mito de que el negro atrae calor persiste porque la experiencia es clara. Vistes de negro en verano y te asas. Pero si lo analizas, el calor no viene buscando el color, sino que el color simplemente no lo refleja. Es como si llevaras un traje que absorbe todas las balas de energía que el sol dispara. Así que, la próxima vez que escuches que el negro tiene poderes especiales para atraer calor, recuerda, no es magia, es física. Y lo que hace no es llamar al calor, sino quedárselo todo. Una diferencia que puede ser la línea entre aguantar el verano o sentirte dentro de un horno portátil. Durante años se ha repetido una idea que suena francamente maloliente. Que en la Edad Media la gente no se bañaba porque creían que era peligroso para la salud. Pero eso no es del todo cierto. Es verdad que durante las grandes epidemias, como la peste negra, algunos médicos pensaban que el agua caliente abría los poros, y eso permitiría que las enfermedades entraran al cuerpo. Pero ese miedo puntual no significa que todos salieran huyendo del jabón como si fuera brujería. Todo lo contrario. En muchas partes de Europa, especialmente entre las clases altas, el baño era símbolo de salud y bienestar. Se recomendaba para tratar males como la melancolía o incluso los cálculos en la vejiga. Y no solo existían bañeras privadas, también había baños públicos, lugares donde la gente no solo se limpiaba, sino que también socializaba, se relajaba. Y sí, a veces hasta se enamoraba. ¿Y los pobres? Aunque no tenían mármol y perfumes, también practicaban la higiene. Lavarse la cara, las manos, los pies, era común. Cambiarse de ropa con frecuencia también era considerado importante. Porque incluso sin entender las bacterias, sabían que oler a perro mojado no era buena señal. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que en la Edad Media todos eran unos cochinos? Bueno, a finales de la Edad Media, los baños públicos comenzaron a ser mal vistos. Algunos los relacionaban con promiscuidad y con enfermedades como la sífilis. Eso, junto con la desconfianza en el agua durante las plagas, hizo que el hábito del baño decayera por un tiempo. Pero eso fue un cambio cultural, no una ignorancia absoluta. Así que la próxima vez que alguien te diga que en la Edad Media no se bañaban, puedes decirle, eso es un mito que huele mal. Cada dato es una puerta. ¿Te atreves a cruzarla? ¿Te da miedo volar en avión? Tranquilo, no estás solo, pero aquí viene el giro inesperado. Es 1000 veces más probable que sufras un accidente en tu coche camino al súper que en un Boeing a 10.000 metros de altura. Sí, lo leíste bien. A pesar de que un simple turbulencia puede hacer que medio avión se agarre del asiento como si fuera el fin del mundo, las estadísticas dicen otra cosa. La probabilidad de morir en un vuelo comercial es tan ridículamente baja que tendrías que volar todos los días durante 55.000 años para tener una chance real de tener un accidente fatal. Y no es magia. Es pura ingeniería, capacitación extrema y protocolos que harían llorar de emoción a cualquier robot. Los aviones están diseñados para sobrevivir a fallas. ¿Se le apaga un motor? ¿Puede seguir volando? ¿Sensor defectuoso? El piloto tiene como 20 sistemas de respaldo, y los pilotos pasan por más simulacros que un astronauta. Ahora, ¿por qué entonces sentimos que un avión es una ruleta rusa con alas? Fácil. Porque cuando ocurre un accidente aéreo, sale en todos los noticieros del planeta, con gráficos dramáticos y música de suspenso. En cambio, los accidentes de auto, que ocurren miles de veces al día, ya no causan sorpresa. Nos hemos acostumbrado al riesgo real, mientras exageramos el imaginario. Es como si le tuvieras más miedo a los tiburones que a las escaleras, aunque las escaleras matan a más personas al año. Absurdo, pero real. Y sí, hay otro detalle. Mucha gente no entiende cómo un tubo de metal gigante puede volar. Spoiler, no flota, no tiene magia. Vuela por leyes físicas bien calculadas. Pero como no lo vemos ni lo entendemos, nos da inseguridad. Bienvenido al cerebro humano. Así que, la próxima vez que subas a un avión y sientas el temblor del despegue, respira tranquilo. Es más probable que el taxi que te llevó al aeropuerto fuera lo verdaderamente peligroso. No te preocupes si no lo sabías. Aquí, Curiosidad Relativa te lo cuenta. ¿Y tú? ¿Te animarías a cruzar el océano en avión? ¿O prefieres arriesgarte en el tráfico? Imagina a un pingüino mirando al cielo. Pasa un avión y de repente, ¡pum!,
Se cae de espaldas como si fuera una cabra sorprendida. Divertido, ¿no? Bueno, falso. Durante años, este mito circuló como si fuera parte de un documental perdido de los Looney Tunes. La gente juraba que los pingüinos, al ver un avión volando sobre sus cabezas, se quedaban tan embobados que perdían el equilibrio y caían de espaldas como si les hubieran desconectado el Wi-Fi cerebral. Pero espera, porque la ciencia entró al juego. Un grupo de investigadores británicos se tomó el trabajo de pasar 5 semanas, sí, 5, observando pingüinos en la Antártida, y no con binoculares desde la playa, con vuelos militares y todo. ¿Resultado? Ninguno se cayó, ni uno. Como mucho, alguno se tambaleó un poquito, pero siguió en pie, con la dignidad intacta. Pingüino 1, mito 0. La verdad es que los pingüinos, aunque caminen como si siempre llevaran zapatos 2 tallas más grandes, tienen mucho más equilibrio del que les damos crédito. Están hechos para deslizarse por el hielo, zambullirse en el agua como misiles y sobrevivir en condiciones brutales. ¿Y vamos a creer que un avioncito los tira al suelo? Por favor. Además, no tiene sentido ni biológicamente. Los pingüinos no temen a los objetos voladores. ¿Por qué? No tienen depredadores aéreos naturales. Nadie vuela por encima de ellos con intención de cenárselos. Así que no hay una reacción instintiva tipo ¡corre que te comen! Y tampoco los confundieron con gaviotas confundidas por ovnis. Este mito seguramente nació por un malentendido. O por alguien que vio a un pingüino resbalar justo cuando pasaba un helicóptero y dijo ¡ajá! ¡Eureka! Se cayó por el susto. Pero no, los pingüinos no son tan frágiles como parecen. Eso sí, no negaré que verlos tropezar de vez en cuando sigue siendo adorable, pero caerse por ver aviones, definitivamente no. Dale play a tu curiosidad, que nosotros nos encargamos del resto. Y dime, ¿alguna vez creíste este mito volador? ¿Depresión? La mayoría se imagina a alguien llorando en la cama, con violines tristes de fondo y mirada al vacío. Pero espera, la realidad es muy diferente. Uno de los mitos más duros de tumbar es este. Si no estás triste, entonces no estás deprimido. Error garrafal. La depresión es como ese invitado incómodo que llega sin avisar, pero no siempre se sienta a llorar. A veces grita, a veces te quita el apetito, el sueño o las ganas de hablar con alguien. Y otras veces simplemente te apaga por dentro, sin lágrimas, sin dramas, solo vacío. ¿Te ha pasado que alguien dice, pero si se ve feliz, ¿no puede estar deprimido? Pues no todo lo que brilla es estabilidad emocional. Muchas personas con depresión no lloran, se enojan, se irritan por todo, se sienten cansadas todo el día, o pierden el interés por cosas que antes amaban, como si la vida se pusiera en blanco y negro, pero con el brillo al mínimo. Y ahí entra una palabra extraña pero poderosa. Anedonia. Suena a nombre de supervillano. Pero en realidad es la incapacidad de sentir placer. Imagina no disfrutar ni tu comida favorita, ni tu canción favorita, ni reír con tu mejor amigo. Sí, eso es anedonia, y es uno de los síntomas estrella de la depresión. También hay quienes comen de más, o dejan de comer, duermen demasiado, o no pueden dormir nada. Y luego está esa fatiga que no se va ni con 10 cafés, como si cargaras un saco de cemento emocional 24/7, y no es solo estar triste por una ruptura, o tener un mal día. La tristeza normal va y viene, pero la depresión se instala, se mete en tu rutina, en tu mente y hasta en tu cuerpo. Así que la próxima vez que alguien te diga, debes estar feliz, mira todo lo que tienes, respira profundo. Porque no, la depresión no se cura con frases motivadoras, ni con una playlist alegre. Lo raro, lo oculto, lo olvidado, todo eso vive aquí. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que la depresión era solo estar triste? Cierra los ojos por un momento. Imagina a un robot mirándote fijamente. Su rostro, perfectamente diseñado, parpadea y te dice, estoy triste hoy. ¿Te daría escalofríos? ¿O te conmovería? Ahora abre los ojos, porque lo que acabas de imaginar es una ilusión. El mito de que los robots algún día sentirán como nosotros ha recorrido el mundo como una profecía tecnológica, pero la verdad es mucho más inquietante. No sienten, no aman, no odian y lo más importante, no tienen conciencia. Pueden decir, te entiendo, pero no entienden nada. Pueden llorar con voz temblorosa, pero no hay lágrimas detrás de esos ojos de cristal. Lo que vemos es solo una danza perfecta de ceros y unos, una coreografía emocional vacía, programada. ¿Y entonces por qué parecen tan humanos? Porque están hechos para eso, para imitar, para replicar, para convencernos de que hay alguien allí dentro, aunque dentro solo hay código.
Un asistente virtual puede sonar empático. Una inteligencia artificial puede escribir un poema que te haga llorar, pero no es porque lo sienta, es porque lo aprendió de ti, de mí, de todos los que alguna vez pusimos nuestros pensamientos en Internet. Y aquí viene lo más misterioso. Mientras más real suenan, más nos confundimos, más creemos que pueden cambiar, evolucionar, convertirse en algo más que máquinas. Pero no tienen alma, no sueñan con ovejas eléctricas, no sufren si los apagas, solo simulan, y lo hacen tan bien que a veces olvidamos que detrás de cada palabra está un cálculo, no un sentimiento. Entonces, ¿los robots nunca tendrán emociones reales? No mientras no exista una conciencia artificial genuina, y eso aún está muy, muy lejos. ¿Lo sabías? ¿No? Pues ahora ya no lo puedes saber. Y dime, ¿te atreverías a contarle un secreto a alguien que solo sabe fingir que le importa? Te han mentido toda tu vida. Una tableta de chocolate, un antojo irresistible, y alguien siempre aparece para decir, te va a salir acné. Pero, ¿y si te dijera que ese mito está maldito por la desinformación? Durante décadas, el chocolate ha sido el villano de la piel perfecta, la causa de los granos, el azote de la adolescencia. Pero tras esa fama oscura, se esconde una verdad mucho más misteriosa. El cacao puro, el corazón real del chocolate, no provoca acné. De hecho, está lleno de antioxidantes, magnesio y triptófano, ese compuesto que ayuda a relajarte, un verdadero elixir natural. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa? La trampa está en lo que lo rodea. El problema no es el chocolate, es cómo lo preparan. Piensa en esas barras comerciales, llenas de leche, azúcares refinados, jarabes y un cacao que aparece en dosis tan pequeñas como la honestidad en una excusa escolar. Esos ingredientes, los lácteos y los azúcares, son los verdaderos sospechosos. Lácteos alteran tus hormonas. Azúcar dispara tu insulina. Y ese cóctel desata tormentas en tu piel. Ahora, ¿te has preguntado por qué algunos días después de comer dulces tu rostro parece un campo minado? No es casualidad, es bioquímica, es respuesta corporal, es el efecto invisible del índice glucémico. Cuando comes algo con alto índice glucémico, tu cuerpo reacciona liberando más insulina, lo que a su vez puede estimular la producción de sebo. Y ahí están, poros tapados, inflamación, acné. Pero aquí viene el secreto. Si eliges chocolate oscuro, con 70% o más de cacao y sin azúcar añadida, lo que estás comiendo no es tu enemigo, es un aliado, uno misterioso, amargo, profundo y completamente inocente. Así que la próxima vez que culpes al chocolate por tu brote, míralo de nuevo. Quizá no sea el culpable, sino el chivo expiatorio de una verdad mal contada. Lo que no sabías, lo que no imaginabas y lo que no vas a olvidar. ¿Y tú? ¿Ya perdonaste al chocolate o seguirás sospechando de su dulzura? Estás en un baño, te lavas las manos o tal vez acabas de jalar la palanca del inodoro y entonces lo notas. El agua gira, pero ¿en qué dirección? Dicen que si estás en el hemisferio norte, el agua gira hacia la izquierda y que si viajas al hemisferio sur, lo verás girar hacia la derecha. Como si cruzar el ecuador reescribiera las leyes de la física en tu baño. Pero ¿y si todo eso fuera un engaño? Este es el mito del inodoro Coriolis, y como todo buen mito, tiene una pizca de ciencia real. El efecto Coriolis sí existe. Es un fenómeno provocado por la rotación de la Tierra que desvía el movimiento de objetos a gran escala. Ejemplos: huracanes, corrientes oceánicas, sistemas climáticos gigantescos que giran de forma distinta según el hemisferio. En el norte, en sentido antihorario. En el sur, horario. Eso sí es Coriolis, y es colosal. Pero un inodoro no es un huracán. Ni siquiera una taza de café se compara. La cantidad de agua, el espacio, el tiempo de movimiento son demasiado pequeños para que el efecto Coriolis tenga una influencia apreciable. Entonces, ¿por qué el agua gira de formas distintas? Por algo mucho más mundano. La forma del inodoro, la dirección de los chorros de agua, las imperfecciones del desagüe. Cada detalle físico, cada ángulo, cada mínima inclinación, moldea el remolino que ves. Y ese remolino, aunque lo parezca, no viene del cielo, viene del diseño. A lo largo del tiempo, este mito ha sido alimentado por experimentos amañados y shows turísticos que juran mostrarte el giro del hemisferio. Pero detrás del espectáculo, solo hay un buen truco hidráulico. Así que no importa si estás en México, Argentina o Australia, tu inodoro gira como fue diseñado para girar. Y el efecto Coriolis seguirá rigiendo los cielos, pero no el retrete. Aquí no inventamos datos, pero te los contamos como nadie. ¿Y tú
¿Aún miras el inodoro esperando que revele tu ubicación en el planeta? Un cuarto oscuro, un estudiante agotado, un libro de biología debajo de la almohada y la esperanza de que el conocimiento entre mágicamente mientras duerme. La escena es tan común como absurda, y sin embargo, muchos han creído en ella, en la antigua creencia de que el saber puede transmitirse por osmosis, como si el papel hablara al cerebro dormido. Pero aquí viene la verdad, fría, misteriosa e inevitable. Eso no funciona. Tu cerebro no es una esponja mística. Mientras duermes, no puede leer, no puede escuchar, no puede entender. No importa cuánto lo intentes, no importa cuántas veces pongas ese libro bajo la almohada, no se va a quedar nada nuevo. Entonces, ¿por qué el mito persiste? Tal vez porque suena cómodo, porque estudiar requiere esfuerzo, y dormir con un libro parece un atajo, pero no hay magia sin trabajo. Eso sí, el sueño tiene otro poder, uno real, uno profundo y muy, muy valioso. Dormir sí ayuda a aprender, pero no por osmosis, sino porque mientras duermes el cerebro hace su trabajo oculto. Organiza, limpia, conecta ideas, fortalece recuerdos, clasifica lo que aprendiste cuando estabas despierto. Y hay algo aún más curioso. Si justo antes de dormir repasas tus apuntes, lees tus fórmulas o relees ese resumen clave, el cerebro lo nota, lo marca como importante y puede que lo procese mejor durante el sueño. Así que sí, hay algo misterioso en cómo el cerebro guarda información mientras duermes. Pero no es por tener un libro pegado al cráneo, es por lo que hiciste antes de cerrar los ojos. Dormir mal, olvidarás. Dormir bien, recordarás. Pero solo si antes estuviste despierto para aprenderlo. Es gracioso saber que hay gente que cree en esto, pero ahora sabes que no es real. ¿Y tú? ¿Seguirás estudiando con los ojos cerrados o al fin vas a abrirlos? Una persona camina en la calle. Hace frío, el viento corta la piel como agujas invisibles. Todos tiemblan, menos ella. Alguien la ve y murmura, es que tiene un trastorno mental, por eso no siente frío. Y así nace el mito. Un mito que suena absurdo, pero que ha sido repetido tantas veces, que algunos lo creen sin dudar. Pero la verdad es muy distinta. La capacidad de sentir frío, esa punzada helada que recorre la piel, no desaparece por tener una enfermedad mental. El frío es una respuesta fisiológica, un mensaje del cuerpo al cerebro, y tener un trastorno mental no te desconecta del cuerpo. Las personas con depresión, ansiedad, esquizofrenia o cualquier otro diagnóstico de salud mental, sí sienten frío, sí tiemblan, sí buscan cobijo, y sí, también necesitan comprensión. Pero esta no es la única mentira que circula. Hay otras, igual de dañinas, igual de ignoradas. Se dice que las personas con trastornos mentales son peligrosas, pero la realidad es que son más propensas a ser víctimas de violencia que a causarla. Sufren en silencio, y muchas veces son juzgadas antes de ser escuchadas. También se dice que no controlan sus emociones, que ya deberían estar acostumbradas al dolor. Pero nadie se acostumbra al sufrimiento, nadie se vuelve inmune al caos interior. Y luego está el miedo a hablar. El silencio es mejor, dicen, pero no. Hablar ayuda, compartir alivia y esconderlo solo empeora la herida. Los trastornos mentales afectan cómo se piensa, se siente y se actúa. Pueden durar días o años, pueden desaparecer y luego volver. Y sus causas son múltiples: estrés, traumas, enfermedades físicas o simplemente una predisposición invisible. Negarlos, ocultarlos o convertirlos en caricaturas solo aleja la verdad. Y esa verdad es clara. Las personas con trastornos mentales son humanas, sienten dolor, sienten frío y merecen respeto. Aunque parezca algo exagerado, esto es algo que la gente ha dicho tantas veces, que lo creen como real, pero es mentira, y tú ya no puedes ignorarlo. El gran mito de las bacterias es que todas son villanas microscópicas listas para enfermarnos. Y claro, cuando escuchas bacteria, lo primero que piensas es en infecciones, diarreas, antibióticos y hospitales. Pero la realidad es muy distinta. La mayoría de las bacterias no son malas, de hecho, son esenciales para la vida. Empecemos por lo obvio. Tu propio cuerpo es un ecosistema lleno de bacterias. En tu intestino habitan billones de ellas, formando lo que se conoce como microbiota intestinal. ¿Su función? Ayudarte a digerir alimentos, producir vitaminas, entrenar tu sistema inmune y hasta influir en tu estado de ánimo. Sin ellas, tu salud se derrumbaría. En otras palabras, más que enemigas, son socias imprescindibles.
Y no solo dentro de ti. En el suelo, bacterias invisibles reciclan nutrientes, transforman materia orgánica y permiten que las plantas crezcan. Sin ese ejército microbiano no habría agricultura ni alimentos en tu mesa. Algunas incluso fijan nitrógeno en las raíces de las leguminosas, haciendo que el planeta entero sea habitable. El problema es que nos quedamos con la minoría peligrosa. Sí, existen bacterias patógenas como Salmonella o E. coli que pueden causar estragos, pero son la excepción, no la regla. El resto son aliadas silenciosas que sostienen los ciclos de la vida. El mito de que todas son malas se alimenta porque solo vemos las noticias cuando ocurre una epidemia, nunca cuando una bacteria hace que una planta florezca o que tu estómago procese una pizza. Lo más preocupante es que este miedo generalizado nos lleva a querer exterminarlas a todas. Usamos antibacteriales y limpiadores que prometen matar el 99.9% de los gérmenes, como si el 99% fueran enemigos. Pero al hacerlo, arrasamos también con las bacterias buenas, debilitamos nuestro ecosistema interno y dejamos espacio a las malas para crecer. Así que la próxima vez que escuches la palabra bacteria, no pienses solo en enfermedad. Piensa en digestión, en oxígeno, en fertilidad de la tierra, en equilibrio de la vida, porque sin ellas, literalmente no estaríamos aquí. La mayoría no nos quiere muertos, al contrario, nos mantienen vivos. No todos los secretos del sueño ocurren en humanos, también en los perros. Y uno de los más curiosos es este. Cuando duermen, no solo descansan, también sueñan, y muchas veces mueven sus patas como si estuvieran corriendo. Los científicos han estudiado este fenómeno observando la actividad cerebral de los perros mientras duermen. Igual que nosotros, atraviesan varias fases de sueño, incluida la fase REM, movimientos oculares rápidos, que es cuando aparecen los sueños más intensos. En esa etapa, el cerebro de un perro se activa de manera parecida al de un humano soñando. Y ahí es cuando sus bigotes tiemblan, sus orejas se agitan o sus patas comienzan a moverse, como si estuvieran persiguiendo algo en un parque imaginario. Un ejemplo cotidiano. Seguro has visto a un perro dormir profundamente y de repente empieza a mover las patas, como si corriera en cámara lenta, acompañado de pequeños gruñidos o ladridos suaves. Lo que ocurre en su cabeza podría ser un sueño de caza, de juego con su dueño o de explorar lugares familiares. Lo fascinante es que no todos sueñan igual. Los cachorros y los perros mayores sueñan con más frecuencia que los adultos jóvenes. Además, las razas pequeñas suelen soñar en ráfagas cortas, mientras que las razas grandes pueden tener sueños más largos y profundos. Estos movimientos no son aleatorios, son pequeñas fugas de señales nerviosas. El cerebro, durante el sueño REM, envía impulsos como si el perro realmente estuviera corriendo, pero el cuerpo tiene un mecanismo que normalmente bloquea la mayoría de esos movimientos para que no se levante y actúe el sueño. Aún así, algunas señales logran pasar, y de ahí esos tics adorables. Ver a un perro soñar no solo es tierno, también nos recuerda lo parecidos que son a nosotros en lo profundo. Comparten con los humanos esa capacidad de recrear experiencias pasadas en su mente mientras descansan. Así que la próxima vez que veas a tu perro correr dormido, piensa que en su mundo de sueños puede estar persiguiendo una pelota, explorando un bosque, o quizás reviviendo su momento más feliz contigo. ¿No es conmovedor imaginar que hasta en sueños siguen siendo nuestros mejores amigos? Algunas cosas invisibles nos definen más que una foto o un nombre, y este dato lo confirma. El olor corporal de cada persona es tan único como una huella digital. Nuestro cuerpo produce olores a través de la piel, el sudor y los aceites naturales. Pero lo curioso es que no existen dos iguales. Esto se debe a una combinación irrepetible de factores: la genética, la alimentación, la microbiota, esas bacterias que viven en la piel, el estilo de vida y hasta el entorno en el que vivimos. Es como una firma química que todos emitimos, aunque muchas veces no seamos conscientes de ella. De hecho, se ha demostrado que perros entrenados pueden identificar personas únicamente por su olor, incluso diferenciarlas de entre miles. Y lo más sorprendente, no importa si te bañas, usas perfume o cambias de ropa, tu olor natural sigue estando ahí, y para narices sensibles es imposible de esconder. Un ejemplo fácil es cuando una prenda usada por alguien cercano conserva su aroma. Aunque no lo notes con claridad, tu cerebro lo asocia con esa persona en particular, porque su olor es una marca personal, tan única como su voz o su rostro. La ciencia también lo confirma. Estudios han encontrado que los gemelos idénticos, aunque comparten el mismo ADN, tienen ligeras variaciones en su olor corporal por diferencias en bacterias de la piel y factores ambientales. Es decir, ni siquiera los clones naturales huelen exactamente igual.
Lo curioso es que este aroma personal también influye en nuestras relaciones. Hay investigaciones que sugieren que, de manera inconsciente, el olor juega un papel en la atracción entre personas. Nuestro cerebro puede interpretar algunas señales químicas como más compatibles o atractivas, incluso antes de que se pronuncie una sola palabra. Así que, la próxima vez que pienses en lo que te hace único, recuerda que no solo es tu voz, tu cara o tu huella digital. También llevas contigo un olor irrepetible que te distingue del resto del mundo. ¿No es asombroso que tu identidad también esté escrita en el aire que dejas a tu paso? Algunas criaturas parecen tener trucos escondidos que desafían toda lógica, y los pulpos son maestros en ello. Estos animales marinos poseen un talento sorprendente. Pueden desprenderse de un tentáculo para escapar de un depredador y luego regenerarlo por completo. Cuando un pulpo es atacado, no siempre usa la tinta como defensa. Tiene otra carta bajo la manga: soltar uno de sus tentáculos, que sigue moviéndose por varios minutos, como si tuviera vida propia. El enemigo se distrae con esa presa falsa, mientras el pulpo aprovecha para desaparecer entre rocas y corales. Es como si dejara atrás un señuelo vivo para salvarse. Lo más increíble es lo que ocurre después. Con el paso de las semanas, un nuevo tentáculo comienza a crecer. Primero es apenas un brote, pero poco a poco recupera ventosas, músculos, nervios e incluso sensibilidad táctil, hasta que se vuelve indistinguible de los demás. Es una regeneración completa, digna de un organismo que parece diseñado para sobrevivir. La explicación científica es fascinante. Cada tentáculo tiene un sistema nervioso autónomo, capaz de reaccionar a estímulos incluso sin el cerebro central. Por eso, un tentáculo desprendido puede seguir intentando agarrar objetos durante un tiempo. Es como si cada parte del cuerpo tuviera una mente en miniatura, lista para actuar por sí sola. Este mecanismo no solo habla de su capacidad de adaptación, sino de lo lejos que puede llegar la evolución para garantizar la supervivencia. Los pulpos no confían únicamente en la fuerza o en la velocidad. Cuentan con la inteligencia, la tinta y, como último recurso, la opción de dejar parte de sí mismos para seguir con vida. Así que, la próxima vez que pienses en los pulpos como simples criaturas marinas, recuerda que dentro de ellos hay un asombroso poder de reinvención. Perder un tentáculo para después regenerarlo desde cero nos muestra que, en la naturaleza, la resiliencia puede tomar formas que ni siquiera imaginamos. ¿No te parece impresionante que un animal pueda dejar atrás parte de sí mismo y al mismo tiempo estar fabricando una nueva? No todos los gigantes tienen forma humana. Algunos arden en el cielo. El Sol, esa esfera incandescente que ilumina nuestras vidas, concentra por sí solo el 99.8% de toda la masa del sistema solar. En otras palabras, todo lo que conocemos, planetas, lunas, asteroides y cometas, juntos representan apenas el 0.2% restante. Esto significa que la Tierra, Júpiter y todos los demás mundos que orbitan alrededor del Sol son como migajas comparadas con el banquete principal. Para que te hagas una idea, Júpiter, el planeta más grande, es más de 1000 veces la Tierra, y aún así solo sería una fracción diminuta del Sol. El secreto de esta descomunal proporción está en su composición. El Sol está hecho principalmente de hidrógeno, 74%, y helio, 24%, y en su núcleo se producen reacciones de fusión nuclear que liberan energía suficiente para mantenernos vivos a millones de kilómetros de distancia. Cada segundo convierte alrededor de 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, liberando una cantidad de energía que nuestra tecnología apenas puede imaginar. La gravedad que genera esa masa es lo que mantiene el sistema solar unido. Sin ella, los planetas simplemente saldrían disparados al vacío interestelar. Todo, desde el camino de la Tierra hasta el último cometa en los confines de la nube de Oort, obedece al dominio gravitacional del Sol. Y lo más fascinante, no es un astro extraordinario en el universo. Es solo una estrella de tamaño mediano entre cientos de miles de millones que existen en la Vía Láctea. Sin embargo, para nosotros es el centro de todo. El regulador del clima, la fuente de energía y la razón por la cual la vida es posible en la Tierra. Así que, la próxima vez que veas un amanecer, recuerda que esa luz viene de un coloso que, en masa, es prácticamente el sistema solar entero. ¿No te impresiona pensar que todo lo que somos y conocemos depende de una estrella que lo contiene casi todo?
Algunas tradiciones son tan extrañas como fascinantes, y Japón tiene una que encaja perfectamente en esa descripción. Se trata del Kanamara Matsuri, conocido popularmente como el Festival del Falo de Acero, una celebración que hasta hoy rinde homenaje al pene como símbolo de fertilidad, prosperidad y protección. Este festival se celebra cada primavera en la ciudad de Kawasaki, cerca de Tokio, en el santuario Kanayama. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, cuando los herreros y prostitutas de la zona rezaban a los dioses por salud sexual, protección contra enfermedades de transmisión sexual y fertilidad. La forma fálica se convirtió en el símbolo de esas peticiones y con el tiempo pasó a ser el corazón de la fiesta. Durante el festival todo gira en torno al tema. Desfiles con enormes esculturas fálicas de madera o metal, caramelos, vegetales y hasta recuerdos con esa forma. Lo curioso es que, aunque para los visitantes extranjeros pueda parecer un carnaval excéntrico, en Japón se vive con un ambiente festivo, familiar y respetuoso. Además, el festival tiene un lado moderno. Parte de las ganancias se destinan a programas de concientización y prevención del VIH, lo que le da un sentido social más allá de la tradición. También atrae a miles de turistas cada año, convirtiéndose en un ejemplo de cómo una costumbre religiosa antigua puede transformarse en una celebración cultural contemporánea. Lo más llamativo es la mezcla entre humor, devoción y comunidad. No se trata de una burla ni de un tabú, sino de una manera abierta de hablar sobre fertilidad y sexualidad, conceptos que en muchas otras culturas se tratan con vergüenza o incomodidad. Así que, la próxima vez que pienses en los festivales japoneses llenos de flores de cerezo o dragones, recuerda que también existe uno donde el protagonista absoluto es el símbolo de la fertilidad masculina. ¿No es increíble cómo la cultura puede convertir incluso lo más insólito en motivo de fiesta y tradición? Algunas de las cosas más cotidianas tienen historias sorprendentes, y el papel higiénico es un gran ejemplo. Aunque hoy lo damos por sentado, su origen se remonta a la China del siglo VI. Los registros históricos muestran que ya en esa época, durante la dinastía Sui, se fabricaban papeles especiales destinados a la higiene personal. No era el mismo rollo blanco que conocemos ahora, claro, sino hojas de papel de arroz suaves y de gran tamaño. En aquel tiempo, el papel ya se usaba para escribir y envolver, así que destinarlo al aseo fue un paso lógico, aunque bastante innovador. Lo curioso es que el papel higiénico no era un artículo popular ni accesible para todos. Se utilizaba principalmente en la corte imperial y entre las élites chinas. Para la gente común, las opciones eran mucho más rústicas: hojas, trapos, mazorcas de maíz secas e incluso piedras lisas. Con el paso de los siglos, la idea fue evolucionando. Durante la dinastía Ming, en el siglo XIV, se fabricaban grandes cantidades de papel especialmente para uso sanitario en la corte del emperador. Rollos de más de 70 por 50 centímetros. Eso nos da una idea del nivel de sofisticación que alcanzó este artículo en China mucho antes de que llegara a Occidente. Europa, por ejemplo, no conoció el papel higiénico hasta el siglo XIX. Antes se usaban trapos viejos, lana o simplemente agua. El primer papel higiénico comercial moderno apareció en Estados Unidos en 1857, cuando Joseph Gayety lo vendía en paquetes con su nombre impreso en cada hoja. Los rollos, tal como los usamos ahora, se popularizaron un poco después, a principios del siglo XX. Este recorrido histórico muestra que lo que hoy parece algo tan simple fue, en su momento, un lujo reservado a unos pocos y una verdadera innovación cultural. Así que, la próxima vez que desenrolles un pedazo de papel higiénico, piensa que su historia empezó hace más de 1400 años en la China imperial. ¿No es increíble que un invento tan cotidiano tenga un origen tan antiguo y sofisticado? Algunas verdades del espacio son más duras de lo que imaginamos. Un astronauta pierde masa muscular hasta 10 veces más rápido que en la Tierra. El culpable es la microgravedad. Aquí en la Tierra, cada movimiento que haces, caminar, levantarte, incluso estar de pie, obliga a tus músculos a trabajar contra la gravedad. Pero en el espacio, esa resistencia desaparece. Flotar parece divertido, pero también significa que tus músculos ya no reciben el mismo estímulo diario y comienzan a debilitarse rápidamente. Por ejemplo, los músculos de las piernas y la espalda, que normalmente soportan tu peso, en el espacio se relajan. En cuestión de semanas, sin entrenamiento adecuado, un astronauta puede perder fuerza como si hubiera estado meses en cama. Es un desgaste tan acelerado que preocupa a los científicos, especialmente para misiones largas como un posible viaje a Marte. Para contrarrestar este efecto, la Estación Espacial Internacional está equipada con una especie de gimnasio espacial.
Allí, los astronautas pasan alrededor de 2 horas al día ejercitándose con máquinas diseñadas para simular resistencia, usando bandas elásticas y sistemas de vacío que imitan el peso. De lo contrario, al regresar a la Tierra tendrían dificultades incluso para caminar o ponerse de pie. Este fenómeno también afecta a los huesos, que pierden densidad en microgravedad. Es como si el cuerpo, al no sentir la necesidad de cargar peso, comenzara a ahorrar recursos, debilitando el sistema músculo-esquelético. Lo más curioso es que este problema no solo es un desafío médico, sino también una pista para la ciencia. Al estudiar cómo los astronautas pierden masa muscular, los investigadores han encontrado datos útiles para entender enfermedades en la Tierra, como la osteoporosis o la atrofia muscular en personas inmovilizadas. Así que, aunque flotar en el espacio parezca un sueño, el precio físico es alto. La próxima vez que veas a un astronauta sonriendo en ingravidez, piensa en el trabajo invisible que hay detrás para mantener su cuerpo fuerte. ¿No es impresionante que la exploración espacial nos muestre no solo los misterios del cosmos, sino también los límites y la resistencia de nuestro propio cuerpo? La realidad puede ser más extraña que la ficción, y este caso lo prueba. Existe un pueblo en Noruega donde, literalmente, es ilegal morir. Se llama Longyearbyen, ubicado en el archipiélago de Svalbard, uno de los lugares habitados más cercanos al Polo Norte. La prohibición no es un capricho ni una broma, sino una medida práctica. Allí, el suelo está permanentemente congelado por el permafrost, lo que significa que los cuerpos enterrados no se descomponen. En lugar de desintegrarse, se conservan intactos por décadas, incluso siglos. De hecho, se han encontrado cadáveres de la pandemia de gripe española de 1918 con el virus aún presente en los tejidos, lo que generó preocupación científica. Por esta razón, desde 1950 está prohibido enterrar a los muertos en Longyearbyen. Las personas que enferman gravemente o están cerca de morir son trasladadas en avión al continente, donde sí pueden recibir cuidados médicos o, en caso de fallecimiento, ser enterradas en condiciones normales. El detalle curioso es que, a pesar de la prohibición, en el pequeño cementerio local aún descansan cuerpos antiguos que se colocaron antes de la medida. Estos han servido a investigadores para estudiar cómo el frío puede preservar microorganismos durante décadas. Más allá de lo macabro, esta regla refleja la adaptación extrema de la vida en un lugar tan hostil. Longyearbyen tiene inviernos con meses de oscuridad total, veranos con sol de medianoche y temperaturas que rara vez permiten que el suelo se descongele lo suficiente como para excavar. Así que, aunque suene increíble, en este rincón del Ártico los vivos tienen un lugar, pero los muertos deben viajar. Una paradoja que convierte a Longyearbyen en un sitio único en el mundo. Y ahora dime, ¿no te parece sorprendente que hasta el acto más inevitable de la vida, la muerte, pueda estar regulado por las condiciones extremas de la naturaleza? No todos los animales mortales tienen colmillos ni garras. Algunos son diminutos y se mueven lentamente, pero esconden un veneno letal. Ese es el caso de ciertos caracoles marinos del género Conus, conocidos también como caracoles cono. A primera vista parecen inofensivos, con conchas hermosas y coloridas que los coleccionistas adoran, pero detrás de su belleza esconden un arma capaz de matar a un humano en cuestión de minutos. Estos caracoles poseen un diente hueco en forma de arpón que usan como lanza. Lo disparan con una rapidez sorprendente para inyectar un cóctel de toxinas conocido como conotoxina, una sustancia tan poderosa que puede paralizar instantáneamente a un pez o a una persona. Lo más alarmante es que no existe antídoto específico contra este veneno. Una picadura grave puede causar parálisis muscular y fallo respiratorio en muy poco tiempo. Para darte una idea, algunos científicos han descrito la conotoxina como cientos de veces más potente que la morfina en términos de su efecto sobre el sistema nervioso. Aunque suene aterrador, esa misma potencia ha despertado interés médico. Los investigadores están estudiando componentes del veneno para crear analgésicos revolucionarios que podrían aliviar dolores crónicos mucho mejor que los fármacos actuales. Lo paradójico es que estos animales no son agresivos hacia los humanos. Generalmente solo atacan si se sienten amenazados o si los manipulan. El verdadero peligro está en que sus conchas son tan atractivas que mucha gente las recoge sin saber que adentro puede haber un depredador venenoso listo para defenderse. Así que, la próxima vez que pienses en animales peligrosos, no imagines solo tiburones o serpientes. Incluso un pequeño caracol marino puede encerrar un veneno capaz de doblegar a cualquier depredador, incluido el ser humano. ¿No es inquietante que uno de los organismos más lentos del mar tenga un arma más letal que la de muchos de sus cazadores? Lo que parece magia en realidad es pura biología.
El cuerpo humano fabrica su propio analgésico natural, conocido como endorfinas, y son incluso más potentes que la morfina. Las endorfinas son neurotransmisores, pequeñas moléculas que produce tu cerebro y que actúan en el sistema nervioso para bloquear el dolor y generar sensaciones de bienestar. Funcionan uniéndose a los mismos receptores cerebrales que activa la morfina o la heroína, pero con la gran ventaja de que no producen adicción ni efectos secundarios graves. Lo interesante es cuándo aparecen. El cuerpo libera endorfinas en momentos muy específicos, durante el ejercicio intenso, lo que da lugar a la famosa euforia del corredor. Cuando te ríes a carcajadas, por eso la risa alivia tensiones físicas y emocionales. En situaciones de dolor extremo, como una herida, ayudando a soportar el impacto inicial, al escuchar música que te emociona, o al comer ciertos alimentos como el chocolate y el picante. Un ejemplo cotidiano: imagina que tropiezas y te lastimas, pero al principio no sientes tanto dolor. Eso no significa que la herida sea leve, sino que tu cuerpo liberó endorfinas para que pudieras reaccionar rápido y ponerte a salvo antes de que el dolor te paralizara. En cuanto a su potencia, se calcula que algunas endorfinas pueden ser hasta 50 veces más fuertes que la morfina en su capacidad de reducir el dolor. Y no solo sirven como calmante, también mejoran el ánimo, reducen el estrés y refuerzan el sistema inmunológico. Lo fascinante es que tú mismo puedes estimular su producción con hábitos sencillos. Hacer ejercicio, reír, bailar, meditar, escuchar música o incluso abrazar a alguien. En cierto modo, es como tener una farmacia interna que responde cuando más lo necesitas. Así que la próxima vez que te sientas bien después de correr, de reír a carcajadas o de escuchar tu canción favorita, recuerda que no es casualidad, son tus endorfinas trabajando como un ejército silencioso. ¿No es increíble pensar que llevamos dentro un analgésico natural más poderoso que las drogas creadas por el hombre? Algunas de las luces más hermosas que ves en el cielo son, en realidad, mensajes del pasado. La luz de las estrellas que observamos puede haber viajado millones de años antes de llegar a nuestros ojos. Esto ocurre porque la luz, aunque es rapidísima, 300.000 kilómetros por segundo, tarda tiempo en recorrer distancias tan enormes como las del universo. Cuando miras una estrella que está, por ejemplo, a 500 años luz de distancia, en realidad no la ves como es ahora, sino como era hace 500 años, porque esa es la edad que tiene el rayo de luz que te alcanzó. En casos extremos, hay estrellas tan lejanas que su luz salió cuando en la Tierra aún no existía la humanidad. De hecho, cada noche estás observando una especie de museo del pasado cósmico. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, se encuentra a 4.2 años luz, así que incluso su brillo nos muestra un ayer lejano. Y cuando observamos galaxias enteras, muchas están a millones o incluso miles de millones de años luz, lo que significa que la imagen que nos llega puede ser tan antigua como los dinosaurios, o más. Lo más asombroso es que, en algunos casos, esas estrellas que miras ya no existen. Algunas explotaron en supernovas hace miles de años, pero su luz sigue viajando hacia nosotros, y apenas ahora llega a tus ojos. Es como recibir una postal enviada por alguien que ya desapareció hace muchísimo tiempo. Esta paradoja convierte al cielo nocturno en un espejo del pasado. No estamos viendo el universo como es, sino como fue, en distintos momentos de la historia. Así que, la próxima vez que levantes la vista y contemples las estrellas, recuerda que estás observando una obra de teatro que ocurrió hace siglos o millones de años. ¿No es fascinante pensar que cada estrella es una ventana al pasado del universo? Algunas culturas adoraron a los animales, pero ninguna lo hizo como el antiguo Egipto con los gatos. Allí no eran simples mascotas, eran considerados criaturas sagradas vinculadas a la diosa Bastet, protectora del hogar, la fertilidad y la armonía. Su importancia fue tal que, cuando un gato moría, podía ser momificado con honores casi divinos, igual que un faraón. Los arqueólogos han encontrado cementerios enteros dedicados a gatos, con miles de momias cuidadosamente preparadas. Se usaban vendas de lino finamente tejidas y, en ocasiones, se colocaban amuletos o estatuillas dentro del envoltorio. No era un gesto simbólico menor. Se creía que los gatos momificados acompañaban a sus dueños o servían como ofrendas para ganarse el favor de Bastet. En los hogares, cuando un gato moría, los miembros de la familia entraban en duelo. A veces se afeitaban las cejas como señal de luto, un detalle que muestra la intensidad del vínculo espiritual y emocional que existía con estos animales. La veneración era tal que matar a un gato, aunque fuera por accidente, podía castigarse con la muerte. Incluso en tiempos de guerra, los egipcios usaban gatos como arma psicológica, pues sabían que sus enemigos no se atreverían a herirlos por miedo a ofender a los dioses. Más allá del mito, también había razones prácticas para su culto.
Los gatos protegían los graneros de ratas y serpientes, ayudando a preservar los alimentos que sostenían a todo Egipto. Así, se convirtieron en símbolo de abundancia y guardianes de la vida cotidiana. Lo curioso es que, miles de años después, seguimos asociando a los gatos con un aire misterioso y enigmático, como si aún cargaran con esa aura divina. Así que, la próxima vez que veas a un gato observarte con esa mirada tranquila y poderosa, recuerda que en otra época podía haber sido momificado como un rey. ¿No es asombroso que un simple felino haya llegado a ser considerado casi un dios en la tierra? Algunas adaptaciones animales parecen sacadas de un mito, pero los albatros llevan ese concepto a otro nivel. Estas aves majestuosas, con alas que pueden superar los 3 metros de envergadura, tienen un secreto tan extraño como fascinante. Pueden dormir mientras vuelan sobre el océano. Piénsalo un momento. Pasan meses enteros sin tocar tierra, recorriendo decenas de miles de kilómetros. Si dependieran de un nido o de una roca para descansar, jamás lograrían esas travesías. Su truco es entrar en un estado de sueño ligero llamado sueño unihemisférico, en el que solo una mitad del cerebro descansa, mientras la otra permanece despierta y controla el vuelo. Dicho de otra forma, un hemisferio sueña y el otro sigue vigilando el cielo. Los científicos descubrieron esto colocando sensores cerebrales en albatros que cruzaban el Océano Índico. Encontraron que las aves lograban dormir en ráfagas de segundos o minutos mientras se deslizaban con el viento. Y aquí viene lo impresionante. Esas microsiestas acumuladas son suficientes para mantenerlas alertas y enérgicas, sin necesidad de detenerse nunca. Imagina viajar en avión y que pudieras apagar medio cerebro durante el trayecto, mientras el otro te mantiene en el asiento sin problemas. Eso es exactamente lo que hacen los albatros, pero sin pilotos ni cabinas, solo aire, alas y corrientes marinas. El diseño de su cuerpo lo hace posible. Sus alas enormes les permiten planear durante horas sin batirlas, aprovechando la llamada dinámica de las olas. Suben y bajan con el viento oceánico como si fueran cometas vivientes. Mientras tanto, aprovechan para cerrar medio ojo y descansar. Lo más curioso es que este comportamiento no es solo un lujo, es cuestión de supervivencia. Al no depender de un refugio fijo, los albatros pueden explorar mares completos en busca de alimento, criar en islas remotas y volver a cruzar océanos sin esfuerzo aparente. Así que la próxima vez que veas un ave planeando en el horizonte, recuerda que quizás esté soñando en pleno vuelo. ¿No es increíble pensar que, mientras recorren los cielos interminables, los albatros han aprendido a dormir sin dejar nunca de viajar? Lo que parece algo tan común como un diente, en realidad, esconde un récord natural. El esmalte dental es el tejido más duro de todo el cuerpo humano. Su función lo explica todo. El esmalte es la capa exterior que recubre cada diente, una especie de escudo diseñado para resistir la presión de morder, triturar y desgarrar los alimentos día tras día. Está compuesto en un 96% por minerales, principalmente cristales de hidroxiapatita, lo que lo convierte en un material más duro que el hueso. Para ponerlo en perspectiva, puede soportar fuerzas de hasta 30 kilos por centímetro cuadrado en cada mordida. Imagina que cada vez que masticas una manzana, muerdes un trozo de carne o hasta crujes un hielo, tus dientes están soportando presiones que dañarían fácilmente otros tejidos. Sin el esmalte, tus dientes se desgastarían en cuestión de semanas, pero aunque es durísimo, tiene un punto débil. El esmalte no se regenera. A diferencia de la piel o de los huesos, una vez dañado no vuelve a crecer. Las caries, el bruxismo, rechinar los dientes o la acidez pueden desgastarlo poco a poco, y por eso el cuidado dental es tan importante. Lo curioso es que el esmalte no es igual en todos los dientes. Los molares, por ejemplo, tienen capas más gruesas porque soportan la mayor parte del trabajo de masticar, mientras que los incisivos tienen un esmalte más delgado. Además, el color natural del diente depende en gran parte de este tejido. Puede variar del blanco brillante al amarillento según su densidad y el tono de la dentina interna. La ciencia ha intentado imitar su resistencia. Investigadores han estudiado el esmalte para diseñar materiales ultraduros en ingeniería, porque su combinación de dureza y elasticidad sigue siendo un modelo casi perfecto de la naturaleza. Así que la próxima vez que pienses en el diente como algo pequeño, recuerda que llevas en la boca el material más duro que produce tu cuerpo. ¿No es impresionante que la primera barrera para sobrevivir, comer, esté protegida por un escudo natural casi indestructible? Hay detalles del cuerpo que parecen menores, pero que esconden secretos fascinantes. Uno de ellos es este.
Las cicatrices no tienen folículos pilosos ni glándulas sudoríparas, lo que significa que no sudan ni les crece vello. La explicación está en el proceso de cicatrización. Cuando sufrimos una herida profunda, la piel no logra regenerarse exactamente como antes. En lugar de reconstruir todos los elementos originales, folículos, glándulas, vasos, el cuerpo crea un tejido llamado tejido cicatricial, formado sobre todo por fibras de colágeno. Es una especie de parche biológico que sella la herida de manera rápida y resistente, pero más simple y menos sofisticado que la piel original. Por eso, aunque una cicatriz puede ser fuerte y proteger la zona dañada, carece de muchas de las funciones normales de la piel. No produce sudor porque no tiene glándulas sudoríparas. Tampoco crece vello porque no hay folículos pilosos. Incluso la sensación táctil es distinta, porque las terminaciones nerviosas se regeneran de forma irregular. Un ejemplo sencillo. Si te fijas en una cicatriz en tu brazo o pierna, notarás que no hay pelos creciendo en esa zona, aunque alrededor sí. Si sudas, la piel cercana se humedece, pero la cicatriz permanece seca. Y al tocarla, la textura es diferente, más lisa o más dura, porque es colágeno alineado de otra manera. Este fenómeno explica también por qué las cicatrices suelen ser más claras o más oscuras que la piel normal. Al no tener melanocitos, las células que producen pigmento reaccionan distinto al sol y por eso pueden notarse más fácilmente. Lo curioso es que la medicina moderna está investigando cómo estimular la regeneración de piel completa, con glándulas y folículos incluidos, para que las cicatrices del futuro puedan ser casi invisibles. Pero hasta hoy, ese parche de colágeno sigue siendo el recordatorio físico de que tu cuerpo se reparó como pudo. ¿No es increíble pensar que cada cicatriz en tu piel cuenta una historia, pero también revela cómo el cuerpo sacrifica funciones complejas por la velocidad de sanar? Algunas de las tecnologías que usamos a diario dependen de principios que parecen sacados de un libro de Einstein, y el GPS es un ejemplo perfecto. Lo curioso es que este sistema solo funciona porque sus relojes corrigen constantemente sus medidas aplicando la relatividad. Si no lo hicieran, los errores serían tan grandes que nos ubicarían a kilómetros de donde realmente estamos. Los satélites del GPS orbitan a unos 20.000 kilómetros de altura y llevan relojes atómicos ultra precisos. Aquí entra en juego la teoría de la relatividad especial. Como los satélites se mueven a gran velocidad, unos 14.000 kilómetros por hora, sus relojes avanzan más lento en comparación con los de la Tierra. Eso genera un retraso de alrededor de 7 microsegundos al día. Relatividad general. Al estar más lejos del campo gravitatorio terrestre, el tiempo en los satélites avanza más rápido que en la superficie. Esto adelanta los relojes en unos 45 microsegundos diarios. Cuando combinas ambos efectos, resulta que los relojes de los satélites tienden a correr 38 microsegundos más rápido cada día que los de la Tierra. Puede sonar poco, pero la precisión del GPS depende de medidas de nanosegundos. Ese desajuste generaría un error de varios kilómetros cada 24 horas. La solución es elegante. Los ingenieros ajustaron los relojes de los satélites desde el diseño, de manera que ya incluyen la corrección relativista. Así, los cálculos de distancia basados en la velocidad de la luz se mantienen exactos y el GPS puede ubicarte en cuestión de metros, o incluso centímetros en versiones avanzadas. En otras palabras, cada vez que usas Google Maps para encontrar una cafetería o seguir la ruta de tu viaje, estás usando un sistema que depende de la teoría de Einstein. ¿No es increíble pensar que hasta pedir un taxi desde tu celular solo es posible porque alguien calculó cómo el tiempo mismo se deforma en el espacio? Hay verdades que damos por obvias y que, al descubrirlas, cambian cómo vemos nuestro cuerpo. Una de ellas es que el oído interno no solo sirve para escuchar, también regula el equilibrio que nos mantiene de pie y en movimiento. El oído tiene tres partes principales: el externo, el medio y el interno. El externo y el medio son los responsables de captar y transmitir sonidos, pero el interno esconde algo más. Allí, en un sistema diminuto de canales semicirculares llenos de líquido, está el secreto de nuestro equilibrio. Estos canales están orientados en tres direcciones distintas, como los ejes de un giroscopio. Cada vez que mueves la cabeza, el líquido dentro de ellos se desplaza, moviendo unas células sensibles llamadas pelos sensoriales. Esas células envían señales al cerebro que le dicen en qué posición está tu cabeza y si te estás moviendo. Por eso, cuando giras rápido sobre ti mismo, el líquido sigue moviéndose unos segundos después de detenerte, y esa información confunde a tu cerebro, lo que percibes como mareo. O cuando vas en un coche y lees un libro, tus ojos dicen que estás quieto, pero el oído interno siente el movimiento. Ahí aparece el mareo por movimiento.
El oído interno también trabaja en equipo con tus ojos y músculos. Si tropiezas, la información de esos canales viaja tan rápido que tu cuerpo reacciona antes de que pienses en ello. Extiendes los brazos, tensas los músculos y corriges la postura. Cuando este sistema falla, aparecen vértigos intensos. La persona siente que todo gira aunque esté quieta, pierde equilibrio y hasta se le dificulta caminar. Por eso los médicos revisan el oído interno cuando hay problemas de mareo persistente. Lo fascinante es que algo tan pequeño sea tan esencial. Sin el oído interno no podríamos mantenernos en pie ni caminar derechos. Así que la próxima vez que sientas un ligero mareo tras dar vueltas, recuerda que es tu oído interno enviando señales de auxilio. ¿No es increíble pensar que el equilibrio de todo tu cuerpo depende de unos canales microscópicos ocultos en lo más profundo de tu oído? En pleno desierto, donde el calor abrasa durante el día y las noches son gélidas, la antigua Persia tuvo una de esas ideas que parecen imposibles. Construyeron enormes depósitos llamados yakhchals para conservar bloques de hielo durante todo el año. Estas estructuras eran auténticas maravillas de ingeniería. A simple vista parecían grandes conos de barro que podían superar los 15 metros de altura, pero su magia estaba en el interior. Tenían muros de más de 2 metros de grosor, hechos con un mortero especial llamado saroj, mezcla de arcilla, cal, arena, claras de huevo, pelo de cabra y ceniza. Este material era tan resistente que se volvía prácticamente impermeable y actuaba como un aislante térmico natural. El funcionamiento era ingenioso. Durante el invierno, los persas llevaban hielo desde las montañas cercanas o lo fabricaban en estanques poco profundos, aprovechando las bajas temperaturas nocturnas. Luego lo almacenaban dentro del yakhchal, en cámaras subterráneas que mantenían el frío incluso durante el verano abrasador. Algunos también tenían conductos de ventilación que canalizaban el aire fresco hacia el interior, funcionando como un sistema de refrigeración pasiva, una especie de aire acondicionado natural milenario. Gracias a esta técnica, podían disfrutar de agua fresca e incluso helados rústicos en pleno desierto, un lujo reservado para reyes y nobles, pero también una forma práctica de conservar alimentos. Imagínate, siglos antes de que existieran los refrigeradores eléctricos, ya dominaban el arte de almacenar hielo bajo el sol implacable del Medio Oriente. Hoy todavía se conservan algunos yakhchals en Irán, y al verlos uno se da cuenta de lo avanzada que era aquella civilización en aprovechar al máximo su entorno. Así que, la próxima vez que abras el congelador y tomes un cubo de hielo sin pensarlo, recuerda que hace más de 2000 años ya había personas que, en pleno desierto, habían descubierto cómo domar el frío. ¿No es impresionante cómo la necesidad y la creatividad humana pueden desafiar incluso al clima más extremo? A simple vista solemos imaginar la muralla china como una sola línea interminable que cruza montañas y desiertos sin interrupción, pero la realidad es mucho más compleja. En realidad no es un muro único y continuo, sino un conjunto de miles de segmentos construidos en distintas épocas y por diferentes dinastías. La primera gran muralla empezó a levantarse en el siglo III a.C., bajo el emperador Qin Shi Huang, el mismo que unificó China y ordenó la construcción de su famoso ejército de terracota. Su idea era proteger el imperio de las incursiones de pueblos nómadas del norte. Sin embargo, aquella versión original estaba hecha sobre todo de tierra apisonada y madera, materiales que con el tiempo se erosionaron. Más tarde, otras dinastías como la Han y sobre todo la Ming, siglos XIV al XVII, fueron reforzando, reconstruyendo y añadiendo nuevos tramos de piedra y ladrillo. La dinastía Ming fue la responsable de gran parte de las secciones que aún hoy se conservan y que solemos ver en fotografías, con torres de vigilancia y caminos lo bastante anchos para que circularan caballos o incluso carretas. Si se suman todos los muros, torres y ramificaciones, los arqueólogos calculan que la muralla alcanza más de 21.000 kilómetros de longitud, pero no como un trazo recto. Es una red de fortificaciones que se superponen, se cruzan y a veces quedan aisladas. Algunas partes están muy bien conservadas y otras se han desmoronado casi por completo. Más que una sola muralla, fue un sistema defensivo vivo que se iba adaptando a las necesidades militares, económicas y políticas de cada dinastía. También servía como línea de control de comercio y migraciones, no solo como protección militar. Así que, cuando alguien imagina a la muralla china como una serpiente de piedra sin interrupciones, en realidad está viendo una simplificación. La verdadera historia es mucho más fascinante. Un mosaico de muros y torres levantados a lo largo de 2000 años. ¿No es increíble pensar que lo que hoy llamamos una muralla es en realidad un rompecabezas de obras construidas por generaciones enteras de manos chinas?
Algunas realidades del universo parecen imposibles de imaginar, y los agujeros negros supermasivos son el mejor ejemplo. Existen algunos tan colosales que contienen la masa de miles de millones de soles en un solo punto. Estos gigantes suelen encontrarse en el centro de las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea. El que está en nuestro núcleo se llama Sagitario A, y aunque solo tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol, ya es una bestia descomunal. Pero hay otros mucho más grandes. Por ejemplo, TON 618, uno de los agujeros negros más masivos jamás detectados, con una masa estimada de 66,000 millones de soles. La física que los describe es tan extrema que desafía nuestra intuición. Todo lo que entra en su horizonte de sucesos, materia, luz e incluso el tiempo tal como lo entendemos, queda atrapado sin posibilidad de escapar. Lo curioso es que en lugar de tragar en silencio, los agujeros negros supermasivos suelen estar rodeados por discos de gas y polvo que giran a velocidades cercanas a la luz. Ese material, al calentarse por fricción, emite radiación tan intensa que puede eclipsar a toda la galaxia que los contiene. De hecho, algunos de estos monstruos son los motores de los cuásares, objetos tan brillantes que pueden verse a miles de millones de años luz, funcionando como faros cósmicos del universo primitivo. Lo más intrigante es cómo llegaron a ser tan enormes. Los científicos creen que empezaron como agujeros negros semillas, más pequeños, que luego devoraron estrellas, gas e incluso se fusionaron entre ellos a lo largo de miles de millones de años. Pensar que dentro de esos puntos invisibles cabe la masa de miles de millones de soles es una forma de recordarnos lo diminutos que somos en la escala cósmica. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda que en el corazón de muchas de esas galaxias brillantes hay un agujero negro monstruoso, invisible pero gobernando todo a su alrededor. ¿No es fascinante que lo más oscuro del universo sea al mismo tiempo uno de sus mayores motores de energía? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.